Capítulo 3. Héroe. En el casino clandestino no había un solo cliente o empleado que no tuviera la mirada fija en la feroz batalla entre Mónica, la chica de cabello cerúleo, y Miranda, la estudiante universitaria fiestera. La 27ª ronda había terminado y sus puntajes estaban igualados. Todos habían asumido que Mónica había perdido luego de fallar en su tercer dardo, pero el último dardo de Miranda tampoco había dado en el blanco. Aparte de ese lanzamiento, ambas habían continuado acumulando puntajes perfectos, cada una con 4,820 puntos. Eso significaba que la perdedora iba a tener que pagar 482,000 danas. No cabía la posibilidad de que alguien pudiera pagar esa suma. Quien perdiera se enfrentaría al despellejamiento por parte de los espectadores en el show de striptease. La siguiente ronda de prórroga de vida o muerte estaba a punto de empezar, y el público observaba atentamente. Mientras tanto, Mónica jugaba con sus mechones en lo que llevaba un plan. Esto no me agrada. El problema fue lo que ocurrió en la 27ª ronda. Por alguna razón, su tercer dardo se había desviado. Fue como una especie de brisa. El aire acondicionado debe estar manipulado, y algún corredor de apuestas debe ser su cómplice. Bueno, estoy en problemas. Y ahora, estar atenta a los ratones de Sara. La próxima vez que Mónica fallara, significaría su derrota. Ella necesitaba encontrar la manera de ganarle a las trampas de Miranda para poder vencerla e interrogarla sobre para quién trabajaba. Miranda sonrió como si ya hubiera ganado. Vamos, no vas a tirar. Ella ya había terminado su parte del round 28. Como era de esperar, había sacado un 180 perfecto. ¿O es que te da miedo? Cielos, espero que tus dardos no vuelen en la dirección equivocada otra vez. Así que fuiste tú. ¿Quién? ¿Yo? No tengo idea de lo que estás diciendo. Pero déjame contarte un secreto. Aquí abajo, lo único que importa es dónde caen tus dardos. Tal vez no debí preocuparme mucho. Encontré una forma de contrarrestarlo. En todo caso, la provocación de Miranda le había ayudado a aclarar su mente. Mónica sujetó con fuerza sus 3 dardos y se colocó frente a su tablero. Miró fijamente la diana y observó las motas de polvo que danzaban de frente. Podía ver lo irregulares que eran sus trayectorias de vuelo. Y efectivamente, un fuerte viento soplaba frente a su diana y solo frente a la de ella. Tratar de explicar la influencia del viento era demasiado para ella. No, la solución a la que había llegado era mucho más sencilla. El público alzó un ¿qué? Lo que estaba haciendo Mónica habría sido impensable. Levantó ambos brazos en el aire. A continuación, dobló la rodilla izquierda y la levantó hasta que quedó a la altura de sus caderas. A partir de ahí, inclinó todo el cuerpo hacia atrás y luego se echó hacia adelante. Mientras el público la miraba con asombro, Mónica giró el brazo hacia adelante y lanzó el dardo con todas sus fuerzas. Se oyó un fuerte golpe. El dardo había dado en el blanco. Mónica sonrió. Oh, bien, funcionó. Los espectadores habían visto muchas cosas increíbles aquel día, pero ninguna tan asombrosa como el milagro que acababan de presenciar. Les había recordado a todos una cosa, el deporte nacional de Mausaya. ¿En serio acabas de...? Balbuceó Miranda. Lo vi anoche en una de esas retransmisiones por televisión. Se llama posición de wind-up, ¿verdad? La postura que había elegido era la de un pitcher de béisbol. Con un lanzamiento por encima de la cabeza y toda la fuerza de su cuerpo, lanzó el dardo como una bola rápida y atravesó el viento. Con esa velocidad, ningún obstáculo podía interponerse en su camino. Su segundo y tercer dardo emitieron sonidos igual de satisfactorios al hundirse en el triple del 20. Miranda se quedó sin saber qué decir. Y el público también. La postura de Mónica iba en contra de todo lo que sabían sobre la teoría de los dardos. Mantener una puntería precisa con lanzamientos como ese no debería haber sido posible. Eso ha sido golpe de suerte, no podrás seguir ese ritmo, gritó Miranda. ¿No podré? Como era de esperar, Mónica siguió haciendo lo mismo. Pasaron las rondas 29ª, 30ª, 31ª y 32ª, y el derechazo de Mónica le hacía ganar la máxima puntuación posible en cada una. Mientras tanto, Miranda seguía usando su posición estándar para igualarla. Con el paso de los minutos, la opinión pública estaba del lado de Mónica. Su técnica de dardos, nunca antes vista, había conquistado al público. Los lanzamientos de Miranda eran igual de impecables, pero su monotonía causaba que el público perdiera interés en ella. Cada vez que Mónica lanzaba, el público gritaba de emoción. La sala había recuperado el entusiasmo de hace poco. Pero en el 33º asalto, los espectadores se emocionaron aún más. A este paso, vamos a estar aquí el resto de nuestras vidas, dijo Mónica. Le ofreció una propuesta. ¿Qué te parece si empezamos a lanzar los 3 dardos a la vez? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Mira,
Es fácil. En cuanto las palabras salieron de su boca, Mónica agarró sus 3 dardos y los lanzó todos a la vez. Una vez más, todos dieron en el blanco, dándole otra puntuación de 180. Mónica había logrado su mayor milagro, ganándose el aplauso del público. Los saludó para animarlos aún más. Las expectativas del siguiente movimiento de Miranda eran altas. Estoy aquí para jugar a los dardos, no para hacer acrobacias. Pero prefirió atenerse a las costumbres y lanzar los dardos de uno en uno. Era la opción más segura, y le aseguraba una puntuación perfecta. Fue recibida con una tormenta de abucheos. «Cobarde», la abucheó el público. En las rondas 34ª, 35ª y 36ª, Mónica siguió lanzando los 3 dardos a la vez, y el público seguía rugiendo. Por el contrario, Miranda solo recibía abucheos sin parar. «No seas gallina», le gritaban molestos mientras seguía haciendo sus aburridos lanzamientos. Ni siquiera Miranda era inmune a este trato. Empezó a sudar y Mónica no tuvo piedad. Atacó sin piedad. «Sara, ahora», al ver que Miranda perdía la concentración, le hizo una señal con la mano a su aliada. Un ratón se escabulló bajo sus pies, evitando las miradas de los espectadores. Entonces, en el momento exacto antes de que Miranda hiciera su lanzamiento, saltó hacia su tobillo. La victoria era de Mónica. Estaba segura. Sin embargo, Miranda no se había acobardado. Contrario a lo que Mónica esperaba, el tercer dardo había aterrizado justo en el medio del triple del 20. Mónica jadeó. La sangre corría por el talón de Miranda. El ratón le había clavado los dientes en el pie. Sin embargo, no se inmutó. Ni los abucheos ni el ataque sorpresa de Sara la hicieron perder. «¿Te ves sorprendida? ¿Creías que habías ganado?» «Es inútil», dijo Miranda mientras preparaba su siguiente dardo. «Nadie me puede hacer tambalear». Era el momento de la 37ª ronda. Lanzó con cuidado un dardo, y luego el siguiente. «¿Ves? Le he dedicado tiempo a esto. He hecho decenas de miles de lanzamientos. Cientos de miles. No importa lo que intentes hacer, todo lo que tengo que hacer es creer en el duro trabajo que he hecho». El ritmo, la velocidad y la trayectoria de sus lanzamientos no habían cambiado nada desde la primera ronda. Ella hacía exactamente el mismo lanzamiento una y otra vez, como una máquina. «¿Con qué trabajo duro? ¿Estás diciendo que esa es la diferencia entre tú y yo?» Mónica, por otro lado, estaba lanzando sus 3 dardos a la vez y terminando cada una de sus rondas en un abrir y cerrar de ojos. Era una proeza sobrehumana que pocos, o ninguno, podían llevar a cabo. Las rondas extras entre sus dos estilos completamente diferentes continuaron. Ahora era la 38ª ronda, así es. Y por eso no me canso. Miranda sonrió. «Ya veo lo que tramas. ¿No haces esos lanzamientos 3 en 1 para presumir? Lo haces para reducir el número de lanzamientos que tienes que hacer. Después de todo, esa forma tuya pone mucha tensión en tu brazo. Pronto resbalarás. Ni siquiera los prodigios son inmunes a la fatiga». Ella tenía a Mónica en sus manos. Para poder atravesar el viento, Mónica tenía que seguir lanzando sus dardos con toda la fuerza que pudiera juntar. En el caso de Miranda, ella podía seguir lanzando normal. No hacía falta decir cuál de las dos se agotaría primero. Pasó la 39ª ronda, la 40ª y la 41ª. «¿Y bien?», preguntó Miranda. «Empiezas a sentirlo. Hey, estoy segura que vas por el mismo camino. Acabo de decirte que no me canso». La 42ª, tercera y cuarta ronda pasaron también. «¿Nunca podrías entender cuánto tiempo he pasado perfeccionando mi arte yo, cansarme? Por favor. Podría lanzar 1000 dardos y no fallar ni uno. ¿Por qué irías tan lejos?» «Por el dolor». «¿El qué?» «Puedo oír a este hombre, hablando en mi cabeza». «Sigue entrenando». «¿Y si no lo hago, hay dolor?» «¿Su dolor? El dolor que se siente como si partiera mi corazón en dos. Tengo que seguir lanzando, sin importar lo que me cueste. Ahora esta es mi vida». La 45ª ronda llegó y terminó. Es como estar en el infierno. Mi cuerpo se mueve solo. No resisto más el dolor. No puedo hacerlo. Es tan aterrador que lo único que puedo hacer es llorar. Por eso tengo que ganar, y por eso estoy convencida. Confío en que, si practico lo suficiente, puedo superar cualquier adversidad. Después de terminar su lanzamiento en la 46ª ronda, Mónica exhaló. Su conversación había causado que una imagen se comenzara a formar en su cabeza, la imagen del titiritero jalando los hilos en secreto. Se masajeó el brazo con el que lanzaba. No iba a fanfarronear en toda la partida. Tal y como Miranda había predicho, empezaba a cansarse.
Obligarse a realizar repetidamente un movimiento al que no estaba acostumbrada le tensaba los músculos. La situación estaba en su contra, su oponente no se cansaba y ninguno de sus intentos por despistarla funcionaban. Esto se convertía en una guerra de desgaste, y Mónica estaba perdiendo. Cuando llegó la 47ª ronda, no tuvo más remedio que cambiar de táctica. Levantó un dardo, renunciando a lanzar los tres a la vez. Miranda dejó salir una risa burlona. Oh, regresas a tirar de uno en uno. Puede ser, debes estar tan cansada que temes no apuntar bien. Pero aumentar el número de lanzamientos también es una mala jugada. ¿Sabes? Mónica ya no podía hacer su lanzamiento triple porque el riesgo de fallar era demasiado alto. Pero, como ahora se encontraba en una guerra de desgaste, tener que volver a realizar 3 lanzamientos por ronda era una dura realidad que afrontar. Mónica sonrió burlándose de sí misma. Si trajera conmigo un poco de veneno como Lily hace siempre, esto habría sido mucho más simple. No tenía caso desear lo que no tenía, pero tenía que admitir que Lily le habría dado la vuelta a esto con facilidad. Usar gas venenoso al que solo ella era inmune podría haber sido juego sucio, pero sin duda, habría bastado para acabar con Miranda. Sin embargo, Mónica no tenía nada de eso. Ella técnicamente tenía un talento especial propio, Krebsot, la habilidad que mantuvo en secreto incluso de sus compañeras de equipo. Su inhumana capacidad de cálculo y su precisión nanomecánica le permitían rastrear objetivos en movimiento, con o sin la ayuda de espejos. Era una habilidad muy útil para un espía, pero, al fin y al cabo, era solo una técnica. Mónica no tenía una fisiología normal ni algún tipo de habilidad especial derivada de una historia de origen única. Todo lo que tenía era esa única habilidad incompleta, y tampoco era poderosa. Es increíble que haya llegado tan lejos con esta estúpida habilidad, pensó burlonamente mientras seguía haciendo sus lanzamientos. El combate continuó en las rondas 48ª y 49ª. Fue en el segundo lanzamiento de Mónica de la 50ª ronda cuando ocurrió el desastre. En el momento en que soltó su dardo, el rostro de Mónica se contorsionó. Se agarró el brazo, su dardo voló hacia arriba y a la derecha, aterrizando finalmente en el 1. Todo lo que obtuvo por sus esfuerzos fue un mísero punto. Parece que finalmente llegaste a tu límite. Mientras tanto, los 2 primeros tiros de Miranda habían aterrizado limpiamente en el triple del 20. Cuando hiciera su tercer tiro, la derrota de Mónica estaría asegurada. Por el momento, sus puntuaciones totales casi habían llegado a 9000. Mónica no tenía forma de conseguir tanto dinero. Miranda sonrió con confianza y preparó su tercer dardo. Recordaré este momento. Siempre se siente fantástico cuando superas a alguien talentoso con solo trabajo duro. Estaba lista para decidir la partida. Un revuelo recorrió el público y, por casualidad, Mónica vio la cara de Sara. Estaba de puntillas, lo más alto que podía, y le decía un mensaje en voz alta. Señorita Mónica, corra. La parte lógica del cerebro de Mónica se dio cuenta de que ese sería el rumbo correcto a tomar. Todo lo que tenía que hacer era dar media vuelta y huir. Todo lo que tenía que hacer era abandonar su orgullo. Los hombres enmascarados con trajes negros llevaban rato rodeándola, pero aún había una posibilidad de escapar. Sin embargo, Mónica no se movió. Siguió agarrándose el brazo. El trabajo duro por sí solo no vale nada, declaró. Miranda se detuvo y Mónica continuó. Has entrenado mucho, no lo niego. Pero no es suficiente. Miranda levantó una ceja. ¿Por qué me dices eso? Tú y tus malditos valores me tienen harta. ¿Perdón? Dijiste algo parecido a, si practico lo suficiente, ¿puedo superar cualquier adversidad? ¿Eres estúpida o qué? ¿Cuántas personas crees que han muerto en este mundo lleno de dolor solo porque nacieron en el lugar equivocado y no tenían talento? Mónica pensaba en el hombre que se hacía llamar el mejor espía del mundo. Él lo entendía. Entendía que a veces las cosas eran simplemente injustas, y que ningún individuo podía hacerle frente a eso. Estaba al tanto de todas las personas que habían muerto por causas ajenas a su voluntad. De los niños que ni siquiera habían tenido la oportunidad de entrenar. De las vidas que terminaron por la falta de talento de sus poseedores. Eso él ya se lo había explicado a todas cuando se conocieron. Tienen un potencial sin límites esperando a ser desbloqueado. Eso fue lo primero que les elogió, su talento. Hay muros en este mundo que no pueden ser superados con ningún tipo de esfuerzo. Si se pensaba detenidamente, era simple. Si una persona común y corriente entrena y entrena, ¿sería capaz de vencer a Klaus? La respuesta era un rotundo no. Si alguna vez lo conocieras, entenderías en un instante lo limitado que es el trabajo duro. Mónica lo había aprendido muy bien en los últimos meses. Chasqueó la lengua. Me repugna la forma en que finges ser un don nadie cuando tienes el talento. ¿Tú crees? ¿Esa cháchara inútil fue tu última táctica?
Miranda se rió de ella y luego lanzó su dardo. Bueno, no sirve de nada lo que digas. Yo gano el encuentro. En cuanto lanzó el dardo, Mónica preparó el suyo. Te diré por qué has perdido, dijo. Debiste confiar en tu talento, y no en tu esfuerzo. Miranda estaba equivocada. El problema no estaba en haber caído en la trampa de Mónica y lanzado el tercer dardo apenas iniciando su turno. El problema fue la firmeza con la que se había aferrado a su esfuerzo. Eso fue lo que la llevó a elegir el mismo lanzamiento de siempre para su tercer dardo. Lo lanzó desde el mismo lugar. A la misma velocidad. Con la misma trayectoria. Si hubiera cambiado su lanzamiento solo un poco, las cosas habrían sido diferentes. Pero usar exactamente la misma forma contra alguien con la adaptabilidad de Mónica fue un error descuidado. Mónica lanzó su tercer dardo con la misma sincronización. Ella no apuntaba a la diana, sino al dardo de Miranda. ¿Qué? Gritó Miranda. Mónica había fingido agotamiento. A su cuerpo aún le quedaba algo de energía, y puso hasta la última gota en su dardo. El dardo voló por los aires a toda velocidad y golpeó con el dardo de Miranda antes de rebotar con una trayectoria extraña y salir disparado. En lo que Mónica lo veía volar, pensó, por más que uno se esfuerce, existe un límite, y la gente normal nunca puede superar a los prodigios. Las derrotas contra Klaus se lo habían enseñado. Eso era lo que pasaba cuando te enfrentabas a gente que estaba a un nivel completamente diferente, pero Klaus me eligió. Y se atrevió a elogiarme, magnífico. Lo había dicho en incontables ocasiones, y todas esas veces, lo dijo en serio. Supongo que es hora de que me enfrente a los hechos, el hecho de que yo también soy una prodigio. Cuando las cartas estaban sobre la mesa, Mónica había optado por confiar en su propio talento. Había visto a Miranda realizar robóticamente el mismo lanzamiento 150 veces seguidas y pensó en una maniobra que rozaba lo imposible. Pero Mónica confiaba en que podía hacerlo. Después de repeler el dardo de Miranda, el dardo de Mónica giró en el aire y aterrizó exactamente en el blanco, golpeando la diana casi exactamente donde había aterrizado su primer lanzamiento. Tienes que estar bromeando. Lo que importa es dónde caen tus dardos, ¿verdad? Tú lo dijiste, no yo. La 50ª ronda había terminado. La puntuación final de Mónica fue de 8.901, y la de Miranda, de 8.900. El público rugió. La batalla había durado casi 2 horas y por fin había llegado a su fin. En el fondo, Sara aplaudía con lágrimas en los ojos. Miranda cayó de rodillas. Mónica la miró. Yo gano. ¿Y, vas a pagar, o te ganarás el dinero en uno de esos espectáculos de striptease? La expresión de Miranda se deformó. Mónica continuó. Si eso no es lo tuyo, estaré encantada de perdonarte la deuda. Solo tienes que decirme para quién trabajas. Había un titiritero detrás de escena que le daba órdenes y le indicaba que se ocupara de cualquiera que se viera mínimamente sospechoso. Si ese titiritero era Murasaki, podrían conseguir toneladas de información sobre él de inmediato. Esperó con altas expectativas la respuesta de Miranda. Hasta que, de repente, Miranda se clavó la punta de un dardo en la garganta. Eso fue suficiente para sorprender incluso a Mónica. Agarró a Miranda por el brazo. ¿Qué haces? No tienes que morir. Es inútil, Miranda negó con la cabeza. Esta es la regla. ¿De qué estás hablando? Si pierdes, mátate, dijo. Si no lo hago, vendrá el dolor. Vendrá el castigo. ¿No puedo? Prefiero morir. Mi cuerpo ya no me escucha. Miranda luchó contra el intento de Mónica de retenerla. Y siguió intentando acelerar su suicidio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero nunca detuvo sus intenciones de apuñalarse la garganta. No quiero ser castigada. Mónica sintió como la rabia brotaba de su interior. Por fin entendía lo que realmente estaba pasando. Miranda era una civil normal. ¿Fue la tortura del titiritero la que la había moldeado como soldado? Ella solo era una estudiante universitaria alegre con una personalidad simpática y un don para los dardos. La sangre brotó de la garganta de Miranda mientras murmuraba delirios. Me pregunto si el héroe vendrá por mí. ¿Qué? Alguien me dijo una vez que cuando estuviera en lo más profundo de la desesperación, un héroe aparecería y me salvaría. Era mentira. ¿Aún puedo escuchar sus palabras resonando en mis oídos? Era como si estuviera hablando de algo sacado de un cuento infantil. Al darse cuenta de que Miranda no aguantaría mucho más, Mónica le asestó un golpe con el cuchillo de mano en la nuca para dejarla inconsciente. Sin embargo, después de caer inconsciente, su mano seguía apretando el dardo, como si estuviera obligada a hacerlo. Que alguien la atienda, gritó Mónica a los trabajadores del casino. Eran cómplices, ¿verdad? Si intenta suicidarse, deténganla. No necesito mi parte de las ganancias. Sin embargo,
Eso era poco más que un recurso provisional. En cuanto Miranda despertara, volvería a intentar suicidarse. No había forma de salvarla, excepto matar al titiritero. Mónica le dio la espalda a la multitud y murmuró: Sara, nos vamos. Tenemos que dar información de lo que acabamos de ver. Sí, las dos salieron una al lado de la otra y regresaron a la superficie. Ninguna mencionó una palabra hasta que llegaron al final de la escalera. Habían ganado, pero no se sentían bien por la forma en cómo terminó, y ni siquiera obtuvieron información. Solo les quedaba el mal sabor de boca de haber atormentado a una estudiante inocente. Mónica sacó su bloc de notas, escribió un mensaje codificado, arrancó la página y se lo dio a Sara. En ese momento, Sara sacó una paloma de debajo de su sombrero y le ató la nota a la pata. La paloma levantó vuelo y se dirigió al apartamento donde se alojaba el escuadrón de recopilación de información. Aunque haya terminado así. Una vez que terminaron de mandar el reporte, Sara tomó la palabra con voz alegre. Estuvo increíble, señorita Mónica. Recordé por qué la respeto tanto. Gracias. Tus refuerzos hicieron un buen trabajo. Oh, para nada. No hice mucho. ¿Te digo algo? Realmente desearía que empezaras a reconocer el talento que tienes. Me salvaste el trasero. Cuando hayamos terminado esta misión, voy a darte un entrenamiento personal. Comparada con el resto de chifladas y cabezas huecas de Tomosi, eres una de las únicas personas con los pies sobre la tierra. ¿En serio? La cara de Sara enrojeció de alegría. Después, Mónica se sacó un dardo del bolsillo y empezó a darle vueltas entre sus dedos. Sara sonrió. Ah, ¿se lo quedó? Mónica sintió orgullosa. Sí, pensé que sería bueno comenzar a practicar. ¿Comenzar a practicar? Sí. Me salió bien, ¿verdad? Y eso que fue la primera vez que jugaba. Mónica sonrió al ver que Sara estaba con la boca abierta. La batalla en el casino subterráneo terminó con la victoria del dúo Mónica-Sara, pero un momento después, fueron recibidas por... La batalla del dúo Sibilla-Elna era muy feroz. Ni un rayo de luz entraba en el edificio, por lo que solo podían confiar en sus sentidos no visuales. Sin embargo, Baron podía moverse por la oscuridad con facilidad. Con solo escuchar la respiración de Sibila y Elna, podía medir cuán lejos estaban. Moverse en silencio para acabar con su objetivo parecía ser un principio esencial de su estilo de lucha. Tuvo el cuidado para que no percibieran su hostilidad, se les acercó y las atacó con su entrenado puño de boxeador. Un golpe directo bastaría para acabar con ellas. Las únicas herramientas que tenían para defenderse eran la destreza física de Sibila. Viene por la izquierda. Y la increíble intuición de Elna, Sibila reaccionó agachándose inmediatamente y lanzando una patada. Cuando su pie hizo contacto, tuvo una mejor noción de dónde estaba su oponente, y disparó su arma sin dudarlo. Durante el breve instante en que el destello iluminó la oscuridad, vio la cara de Baron. Él había dado por hecho que tenía acorralada a su presa, y no lo puso muy contento el repentino contraataque de la mujer. Pequeña gusano, dijo. Como Sibila no había podido ver a su objetivo, no le pudo dar un golpe mortal. Baron se retiró deprisa, y sus pasos resonaron mientras desaparecía de nuevo en la oscuridad. Sibila puso a Elna a su espalda y se colocó en ángulo para que Elna estuviera entre ella y la pared. No era necesario que cambiaran de posición. De todos modos, Baron no tendría problemas para encontrarlas. El enfrentamiento mortal en la oscuridad se detuvo un instante. Elna, quiero saber algo, dijo Sibila. ¿Qué crees que podemos hacer para conseguir ventaja? Cuando las cosas empezaban a no salir bien, Sibila sabía que era mejor consultar a sus compañeras que confiar en su propio juicio. Puede que Elna no estuviera al nivel de Greta, pero era excelente cuando se trataba de pensar rápido. Baron podía oírlas, pero no había forma de evitarlo. Dada la agudeza de sus oídos, susurrar no habría funcionado. Elna respondió de inmediato. Por ahora, tenemos que retirarnos. La situación era tan grave que nadie la habría culpado por dejarse llevar por el pánico, pero expuso su proceso de pensamiento con la mayor calma posible. La entrada por la que vinimos está bloqueada, así que tendremos que usar otra salida, pero luchar aquí dentro nos pone en demasiada desventaja. Eso me irrita, pero supongo que tienes razón. Por cómo están las cosas, no veo que ganemos. No lo veas como una derrota. Piensa que es una retirada que nos ayudará a ganar más tarde. Oh, me gusta cómo suena eso. Ahora tengo una pregunta. ¿Dónde está la salida? En esta oscuridad no tenían manera de averiguar una ruta de escape. Ninguna de las dos conocía este edificio, y se habían visto obligadas a correr de un lado a otro al azar, así que no sabían dónde estaban exactamente. Detrás de ella, Elna gimió. ¡Qué mala suerte! Sí, así están las cosas. Por ahora, parecía que no tenían otra alternativa que seguir luchando en la oscuridad.
Dada su situación actual, buscar a ciegas era demasiado peligroso para ser una opción aceptable. ¿No iban a saber desde qué dirección Baron atacaría? Elna volvió a hablar. Viene de frente. Sibila adivinó cuándo atacaría a Baron, luego se deslizó por la pared y aprovechó las ligeras variaciones de la corriente de aire para disparar. Su falta de visión hizo que el sonido de su disparo pareciera mucho más fuerte. Esta vez, su bala no dio en el blanco. Entonces, el puño de Baron llegó a toda velocidad a través de la oscuridad. A Sibila le costó detener el golpe. Bloqueó el gancho con el brazo y dejó que Elna tirara de ella. La voz de Baron resonó inquietante en la oscuridad. «Uy. Eres muy perspicaz». Sibila no podía sentir el brazo con el que bloqueó. Se dio cuenta que había sufrido una hemorragia interna. Ella disparó un tiro defensivo, y Baron retrocedió de nuevo. Era la clásica táctica de ataque y huida. En su época como profesional, pudo muy bien haber sido un boxeador de rango amplio. Esta vez, no perdió el tiempo antes de atacar de nuevo, y la advertencia de Elna apenas llegó a tiempo. Si Sibila no hubiera oído los zapatos de Baron sonando en el piso, ¿estaría acabada? Esquivó el golpe en la cara por un pelo y tuvo que arrastrarse prácticamente por el suelo para escapar. No voy a aguantar mucho. Baron habría sido un adversario desagradable contra el que luchar cuerpo a cuerpo, e incluso con la ayuda de la intuición de Elna, luchar contra él en la oscuridad era la receta perfecta para recibir una golpiza desigual. Además, escapar sería aún más difícil una vez que ella se quedara sin balas. «Ick», oyó murmurar preocupada a Elna. Sibila extendió la mano en la oscuridad y se tomaron de la mano, y luego salieron corriendo de la habitación. Un momento después, Elna chocó la cabeza contra una pared. Sibila rápidamente la colocó a su espalda y se preparó para defenderse de nuevo de Baron. Baron, gritó, ya sin poder contenerse. La respuesta llegó desde algún lugar en la oscuridad. Sibila pensó por un momento disparar en dirección de donde provenía la voz, pero sabía que no podía malgastar sus preciadas balas en suposiciones. ¿Por qué haces esto? En vez de disparar, decidió hacerle una pregunta. Pudiste haber seguido triunfando como boxeador, ¿no? ¿Por qué meterte en esta mierda del asesinato? El vicepresidente había dicho que se obligó a retirarse por una lesión, pero estaba claro que esa no era la verdadera historia. Con solo verlo ahora era obvio que todavía estaba en su apogeo. ¿Por qué debería decírtelo?, respondió de manera cortante. Como quieras. Mientras Sibila se encogía de hombros, oyó a Baron suspirar. Por otra parte, continuó. Estás en las mismas que yo. Ninguno de los dos puede vivir bajo la mirada pública. Había cierta pesadez en su tono. La gente como nosotros no tiene a dónde ir. Lo único que podemos hacer es escabullirnos en la oscuridad, ¿o me equivoco? Su voz sonaba con una determinación resignada. Sibila no tenía grandes esperanzas y, desde luego, disuadirlo no iba a ser una opción. No tenía otra opción más que luchar. El sonido de la respiración de Baron desapareció, como si dijera que se había acabado el tiempo de hablar. Regresó al amparo de la oscuridad y se preparó para lanzar otro ataque. Sibila también se preparó. Por un momento, todo quedó en silencio. Combinado con su incapacidad para ver, la ausencia total de sonido le hizo sentir como si el mundo mismo se hubiera acabado. Ni la luz de las deslumbrantes vallas publicitarias de la calle principal ni el ruidoso sonido de las bocinas de los autos paralizados podían llegar hasta allí. «Viene, por la derecha», susurró Elna. Su entonación era un poco diferente a veces anteriores. Sibila también sentía que algo estaba pasando. Su enemigo estaba mezclando su patrón de ataque. Ella seguía sintiendo la llegada del puñetazo, pero había algo diferente. Después de concentrar cada nervio de su cuerpo, Sibila se dio cuenta del cambio. Esta vez Baron no iba tras ella, sino por Elna. En lugar de apuntar a la atlética Sibila, decidió atacar a la más débil del dúo. Rebasó velozmente a Sibila y se abalanzó sobre su compañera. «No lo harás». Pero Sibila reaccionó lanzando una hermosa patada voladora. Era una hazaña que exigía reflejos extraordinarios, y eso era precisamente lo que tenía Sibila. Su ataque fue un golpe a la oscuridad, pero sintió que pegaba sólidamente en la cara de Baron. El cuerpo de Sibila se había movido por sí solo esta vez, y eso fue lo que marcó la diferencia. «No le pondrás tus malditas manos encima, mi niña». Dio un golpe crítico. Aún no podía ver a Baron, pero por fin le había dado un golpe. El problema fue que... Caíste en un seo tan simple. Su enemigo lo había visto venir. Baron había planeado recibir el ataque de Sibila desde el principio. Atrapó la pierna que le había golpeado la cara y la desequilibró. Sibila trató de detenerlo. Baron hundió el puño en el abdomen expuesto de Sibila. Se acabó. El puñetazo aterrizó justo en su plexo solar. No podía respirar y su mente se quedó en blanco. Antes de darse cuenta, ella ya había caído al suelo fuertemente.
Se deslizó por el suelo polvoriento. Cuando por fin se detuvo, ya no podía levantar los brazos ni las piernas. Sibilla Onechan. Elna sonaba desconsolada. Tranquila, estoy bien, respondió Sibila, luchando contra el dolor para levantar el ánimo de Elna. Sonrió. Mira lo que acabo de robar. Y en la oscuridad, se hizo la luz. Una pequeña llama iluminó la habitación. Todo quedó a la vista, los pupitres abandonados, los ojos abiertos de Elna, y Baron, que miraba a Sibila estupefacto. ¿Ella sostenía un encendedor? Tú, gruñó Baron. Sibila había recordado todo. Recordó el encendedor que Baron había usado para encender el cigarrillo del vicepresidente, y exactamente en qué bolsillo lo había guardado. Entrecerró los ojos y utilizó la tenue luz para mirar a su alrededor. Había un mapa colgado en la pared. Ahí está la salida. No tenían tiempo que perder. Si el encendedor se quedaba sin combustible, estarían perdidas. Sibila reunió fuerzas y se puso en pie. Luego agarró a Elna por el brazo y decidió escapar. Baron observó con calma la huida de las dos chicas y les dio caza. Sin embargo, no corrió a toda velocidad. Las siguió por la luz del encendedor que llevaban en la mano, pero no se esforzó por acortar distancias. Hay que irnos de aquí, dijo la chica llamada Sibila. Su voz era enérgica. Estaba segura que había ganado. Una vez que escapara de la oscuridad, tendría la oportunidad de orientarse y prepararse para el segundo ataque. Lo cierto es que, pensó Baron mientras seguía fingiendo agonía, no irás a ninguna parte. A fin de cuentas, no tenía nada que temer de niñas como ellas. Todo estaba yendo exactamente según su plan. Llamaste demasiado la atención. Dejaste todo en evidencia. Había ocurrido por pura coincidencia, pero Baron la había divisado. Cuando vio a un aprendiz de periodista cubriendo tercamente a políticos sospechosos, se puso inmediatamente en guardia. Luego utilizó su personalidad para deducir cómo ella operaba. Cuando ella se acercó al vicepresidente para el que trabajaba, ya sabía que era buena carterista. Esa información le había permitido idear el plan perfecto. El hecho de que seas impulsiva me permitió predecir que vendrías tras de mí, y que lo primero que buscaría sería mi encendedor. Es la elección obvia para una persona atrapada en la oscuridad. Baron vio a Sibila salir corriendo, con el encendedor en la mano. Y cuando vieras el mapa, no tendrías de otra que usarlo. Ella no era inexperta, ni de lejos. Baron no dudaba de que ella había entrenado para ser capaz de memorizar cosas al instante que las viera. Por desgracia para ella, carecía de la prudencia necesaria para combinarla con su talento. El mapa indicaba unas escaleras que llevaban al quinto piso. Todo lo que tienes que hacer es girar a la izquierda en el extintor y seguir recto más allá de la sala de descanso, y llegarás a la escalera de incendios. Baron apretó los puños con fuerza. Pero en esa escalera de incendios es donde puse mi trampa. Cualquier pie que pisara esas escaleras sería cortado por la cuerda de piano que él había colocado. A partir de ahí, no podrían resistirse, ya que la gravedad y la inercia las arrastrarían hacia abajo y la cuerda de piano las cortaría en tiras. Entonces él podría cazarlas a placer. Los enemigos de Baron solían ser cuidadosos de su destreza en el combate y sus agudos oídos, pero su verdadera arma era su astucia. Cada vez que perseguía a alguien, se aseguraba de arrinconarlo con cuidado y los atraía a sus trampas sin perder nunca la ventaja. ¡Uy! Vuelvan aquí, les gritó amenazadoramente. Fingió estar sin aliento, como si no pudiera atraparlas. No, gracias, gritó Sibila. Baron se jactó en silencio. Perfecto, saquen sus garras y escarben hacia la luz. Huyan de la oscuridad tan rápido como puedan. En todo caso, Sibila no era la del problema, sino la más joven. Con unos sentidos tan agudos como los suyos, existía la posibilidad de que descubriera la trampa de la cuerda de piano. Sin embargo, Baron ya había visto que cuando él ponía presión, esas habilidades disminuían considerablemente. Sibilla Onechan, tenemos que darnos prisa. Había sudor brotando de la frente de la chica más joven mientras usaba la llama del encendedor para guiarse. Le era imposible tomar decisiones claras en una situación con constante estrés. Luchar a muerte en la oscuridad era una experiencia angustiante. Hacía que las personas actuaran precipitadamente. La victoria de Baron estaba asegurada. Nunca escaparán de esta oscuridad. Sus vidas acabarán en esta prisión que he construido. Sus ojos se ensancharon con regocijo. Este es el final de la línea. Unos metros más y llegarían a la escalera de incendios. Las dos chicas corrieron por el pasillo, y en el momento en que llegaron a la esquina con el extintor. Esto no está bien. Sibila se detuvo. Era impensable. ¿Por qué se detendría cuando estaba tan cerca de la libertad? ¿Qué está pasando?, murmuró Baron. Aún no habían llegado a las escaleras, así que era imposible que ella se hubiera dado cuenta de su trampa. Y tampoco había oído a su compañera decir nada. Ella también miró a Sibila con asombro.
Y Sibila se quitó la chaqueta, la tiró al suelo y le arrojó el encendedor aún encendido. La chaqueta empezó a arder en cuestión de segundos. Tenemos fuego suficiente para luchar por 3 minutos. Es tiempo de sobra para nosotras, ¿no? La luz de la llama iluminó su rostro, revelando una sonrisa temeraria. Varón ensanchó los ojos. ¿Por qué iba a detenerse ahí? Cuando el fuego se extinguiera, ella se sumiría nuevamente en la oscuridad. Él no podía entender por más que lo intentara que la motivó a cambiar de opinión. En lugar de poner en marcha algún plan, simplemente hizo la primera pregunta que le vino a la mente. ¿No te da miedo la oscuridad? ¿Por qué? No soy una niña, Sibila se rió en tono burlón. Huir es demasiado cobarde para mi gusto. Y tampoco necesito esta pistola. Arreglemos esto mano a mano. Baron realmente no lo había visto venir. Sibila sacó la pistola del bolsillo y la arrojó a un lado de su compañera. Incluso dejó caer su cuchillo al suelo. No lo entiendo. ¿Por qué hace algo tan ilógico? El corazón de Baron empezó a acelerarse. Su cuerpo se calentó y sudaba por todos los poros. Todos sus cálculos se venían abajo. Pensaba que tenía a su oponente atrapada en la palma de la mano, pero ella se había liberado y se había convertido en algo que él no podía comprender. ¿Dice que sería cobarde, a pesar de que estamos luchando a muerte? ¿Qué se cree que es esto? ¿Combate deportivo? Baron no estaba en la obligación de aceptar su desafío. Tenía un arma. Podía dispararle. La única razón por la que no lo había hecho era porque ni siquiera él era bueno apuntando en la oscuridad. Cuando metió la mano en la chaqueta, Sibila ya había cortado distancia. ¿Sabes lo que pienso? Lo golpeó con los puños. Creo que has estado muy estresado todo este tiempo. Es como si apenas pudieras respirar. Por la forma en que sonaba, era como si realmente disfrutara pelear. Baron todavía no lograba entenderla. Sus movimientos eran agudos y ágiles, y lanzaba combinaciones de puñetazos y patadas bajas sin pausa. Respirar, está sobrevalorado, gimió Baron mientras soportaba sus ataques. Pensaba en la violencia que aquel hombre le había provocado. Baron había estado disfrutando de una agradable reunión navideña con su familia cuando aparecieron aquel hombre y sus matones. Antes de que supiera qué ocurría o por qué habían venido, los hombres los arrastraron y los sometieron a un dolor horrible. Baron no pudo hacer nada más que mirar cómo gritaban sus seres queridos. ¿Alguna vez has tenido que escuchar los gritos a todo pulmón de tu hijo, a tu mujer suplicando por su vida? Nunca podrías entender la agonía de oír sufrir a tu familia ni saber cómo ese dolor te quema el cerebro. Después de 10 horas de aquello, después de haberle dejado el alma destrozada, el hombre le había susurrado: conviértete en mi hormiga obrera y mata espías para mí. Baron no tuvo más opción que obedecer. Su cuerpo se movía solo. Había sido reducido a nada más que la marioneta de ese hombre. Mató sin vacilar, tomando sus años de experiencia en el boxeo y utilizándolos para aprender a asesinar gente. Te mataré. Te mataré y salvaré a mi familia. ¿Combate cuerpo a cuerpo? Pues ven. Esquivó el ataque de Sibila y aprovechó que era más corpulento para saltar sobre ella como si quisiera asfixiarla. Se agarraron de los hombros y empezaron a luchar por el control. Baron no iba a perder en una batalla de fuerza bruta. Sibila era fuerte para ser una chica, pero no era rival para él. Empezó a empujarla hacia atrás. Una vez la tuviera contra la pared, podría estrangularla. Familia, ¿eh? Sin embargo, su sonrisa se negó a desaparecer. Lo entiendo. Yo también quería salvar a mi familia. Quería salvar a mi hermanito y hermanita. Entonces, ¿por qué? Sonríes. Por arrepentimiento. Me lancé como una idiota y lo único que hice fue estropearlo todo. Intenté exprimir al máximo el poco cerebro que tenía, pero no pude ver nada. Te cuento, estuve desesperada. Como si no tuviera futuro. Sus ojos brillaban, penetrantes y genuinos. Pero entonces, vino este tipo diciendo que fue magnífico. Esas palabras me dieron un poco de esperanza, ¿y ahora? Ahora soy una maldita optimista. Baron no entendía nada de lo que decía. Todo lo que había recibido eran órdenes de un hombre misterioso: mátalos a todos. Si pierdes, mátate. Si no lo haces, tu familia se muere. Baron había estado matando durante 3 largos años. Entrenó en el arte del espionaje, había estudiado cómo extraer información de la gente, había aprendido el ángulo exacto que se necesita para romper el cuello de alguien en combate cuerpo a cuerpo, y había dominado la técnica de confiar en el sonido para moverse en la oscuridad absoluta. Sin embargo, una vez al mes sonaba el teléfono y oía a su mujer y a su hijo gritar a través del auricular. Entonces tú y ese cerebro afortunado que tienes se pueden morir aquí, dijo, y ser olvidados en la oscuridad. Te equivocas. Puedo ir donde me dé la gana. Baron la empujó contra la pared como si intentara contradecir su comentario. Estás acabada. Le puso la mano a su esbelto cuello.
Entonces vio de reojo una cabellera rubia revolotear. Soltó a Sibila por reflejo. En el momento en que lo hizo, un rugido atronador partió el aire y una bala le rozó la cara. La bala era enorme, el mero flujo de aire que causó al pasar fue suficiente para calentarle la cara. Después de pasar zumbando a su lado, penetró profundamente en la pared. ¿Era la bala de una Magnum? Debe de haber usado un arma muy grande. Baron volvió a mirar a la chica rubia. El retroceso del disparo había sido demasiado para ella y estaba a medio caer hacia atrás. El arma que había utilizado era demasiado grande para su pequeña estatura. Rodó sin poder evitarlo y se golpeó la cabeza contra la pared, y se quejó. Luego murmuró, qué mala suerte, y se desmayó. Baron ni siquiera había necesitado perder tiempo con ella. Ella había sido un misterio para él de principio a fin, pero una vez muerta, eso sería todo. Se giró hacia Sibila. Muy bien, ya es hora de que termine. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se escuchó un disparo. ¿Qué? Las piernas le fallaron y cayó al suelo. Lo siguiente que sintió fue un dolor agudo en la rodilla. Recibió un disparo. Baron levantó la vista, atónito. Vio a Sibila sosteniendo su pistola automática. ¿Me has disparado? Debió recogerla en el breve instante en que la chica rubia le robó la atención. El problema era que no tenía sentido. Sibila había querido luchar mano a mano. ¿Por qué volver a usar un arma? Creía que habías dicho que no te gustaban las tácticas cobardes. ¿Qué? Somos espías luchando a muerte. Aquí no hay reglas. Dije esa estupidez para que bajaras la guardia, respondió rotundamente. No lo decía en serio. Todo lo que ella decía era totalmente lógico. Sin embargo, el contraste entre sus palabras y sus actos seguía desconcertándole. Entonces, ¿por qué no escapaste por la escalera de incendios? Antes, Sibila se había detenido en seco y había optado por luchar limpiamente contra él en lugar de escapar de la oscuridad. Si ella no tuviera problema usando tácticas cobardes, podría haber huido por la escalera de incendios. Su comportamiento era incoherente. Baron no le encontraba sentido. No tiene sentido. Viste el mapa, así que pudiste haber bajado desde el 6º piso, ¿por qué dudar? Sibila sonrió como si acabara de descubrir de qué estaba hablando. Ah, ya veo. Así que por eso tu plan se vino abajo, supongo que preparaste las escaleras con una trampa. Parece que tuve razón sobre lo estresado que estabas. La respuesta era muy simple, y ni siquiera lo notaste, de que me perdí. Baron había estado observando a Sibila, y la había visto trabajar como periodista mientras ideaba su plan para matarla. ¿Qué era lo que había pasado por alto? Todo lo que él había visto y oído pasó por su mente. Tus comentarios de esta mañana contradicen la minuta de la reunión del departamento que se publicó ayer, ¿o lo vas a negar? Disculpa, ¿qué estupideces estás diciendo? Toma, pide algo más del menú. ¿De verdad? ¿Ahora tú me has salvado? En ese caso, pediré este de aquí, el tercero de arriba a la izquierda. Darse cuenta de la verdad dejó a Baron sin aliento. Era imposible. Era totalmente impensable, y ahí estaba ella, confesándolo despreocupadamente. No me digas que tú en serio no. Mira, me exprimí los sesos en el viaje en barco hasta aquí. Pero hablo en serio cuando digo que el idioma de Mouse allá es increíble. No tuve el tiempo suficiente. Aprendí a hablarlo, pero eso fue todo. Sacó la lengua. En cuanto a la escritura, no puedo leer ni una palabra. Por fin tenía sentido. Por eso había renunciado a huir, simplemente no supo leer el mapa. Las palabras extintor, sala de descanso y escalera de incendios no significaban nada para ella. Se había limitado a elegir una dirección y correr. No tenía ni idea de dónde estaba la salida de incendios. ¿Cómo él podía haber predicho eso? ¿Qué clase de espía se infiltra en un país sin siquiera aprender el idioma? Era como si ni siquiera se tomara en serio su trabajo. Sin embargo, era una posibilidad que Baron había pasado por alto y, como resultado, acabó bailando a su ritmo. En el momento en que las cosas dejaron de ir según lo planeado, ella le había robado la iniciativa. Bueno, supongo que perdido. La hemorragia de su rodilla no paraba. Ella le había perforado una arteria. Él apresuradamente trató de detener la herida, pero en su mente, aún recordaba la orden del hombre, y aún recordaba el dolor. Si pierdes, mátate. El cuerpo de Baron se negó a moverse. Su cerebro había sido entrenado a fondo, y no tenía ningún interés en detener la hemorragia. Quería que su vida acabara. Sin embargo, sabía que, si moría, matarían a su esposa y a su hijo. No se hacía ilusiones de que un hombre tan cruel tuviera una pizca de piedad en su cuerpo. ¿Quiero vivir? No quiero morir. Quiero volver a ver a mi familia. Buscó la esperanza. Anhelando encontrar una luz en esa oscuridad, la pérdida de sangre estaba haciendo que todo se sintiera confuso. No pasaría mucho tiempo antes de que muriera desangrado.
Oigo una voz. ¿Qué está pasando? ¿Quién me dijo esto? Un héroe viene. Aparecerá y te salvará cuando estés en tu hora más oscura. Tienes que asegurarte de sobrevivir hasta que llegue. Ya no recordaba quién le había dicho eso, pero recordaba una voz cálida, todo lo contrario de la de aquel hombre cruel. Sin embargo, todo era mentira. Extendía la mano para ser salvado, pero nadie venía. No había ningún héroe en Mitario. Sibila murmuró incoherencias mientras veía a Aaron caer inconsciente. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Ni siquiera intentó contenerse la herida, su objetivo nunca fue matarlo. Después de todo, necesitaba sacarle información sobre el titiritero. Sin embargo, él dejó que su sangre corriera libremente y se desmayó. A este paso, Baron iba a morir. Sibila no estaba en la obligación de salvarlo, sin embargo. Maldita sea, gritó mientras empezaba a administrarle los primeros auxilios. La bala lo había atravesado limpiamente, así que estaba perdiendo mucha sangre, pero aún había una posibilidad de salvarlo. Le vendó la rodilla herida para detener la hemorragia. Ahora solo tenía que salir del edificio y llamar a una ambulancia. Ella solo esperaba que pudiera aguantar hasta llegar. Según las palabras que dijo, era evidente que alguien lo había manipulado, y Sibila dudaba que mereciera morir. Elna seguía desmayada con un chichote en la cabeza, así que Sibila tuvo que despertarla antes de escapar tranquilamente del sexto piso. Y efectivamente, la escalera de incendios que conectaba con el quinto piso estaba llena de trampas, así que tuvieron que desarmarlas antes de bajar. Bueno, no puedo decir que se sienta genial, pero una victoria es una victoria, comentó Sibila. Sí, Sibila escribió un informe mientras caminaban y luego lo ató al ratón que él había traído. El ratón era de Sara, y había sido entrenado para llevar mensajes al escuadrón de recopilación de información. Una junto a la otra, salieron corriendo al exterior. Ya podían ver las luces de los otros edificios. Al unísono, respiraron hondo y se llenaron los pulmones de oxígeno. Luego, al darse cuenta de que ambas habían hecho exactamente lo mismo, estallaron a carcajadas. Hacemos un buen equipo. Siento que puedo hacer cualquier cosa cuando estoy contigo, One-chan. Después de felicitarse mutuamente por sus esfuerzos, intercambiaron un ligero choque de puños. Sibila se rascó la mejilla con timidez. One-chan, aún no le había contado al resto del equipo lo de su familia. No les había contado que su padre dirigió una banda, como ella fue la que lo entregó a la policía, ni cómo ella y sus hermanos habían huido a un orfanato. O cómo, sacudió la cabeza, me gusta. No te preocupes por nada, tu One-chan te cubre la espalda. Las visiones del pasado se superpusieron al presente, y Sibila le sonrió alegremente a Elna. La batalla en el edificio de varios pisos terminó con la victoria del dúo Sibila-Elna, pero un momento después, se toparon con... Un par de pequeñas criaturas aparecieron en la ventana de Thea y Greta. Eran un ratón y una paloma, ambos pertenecían a Sara. Estas criaturas eran el principal medio de comunicación de Tomosi. Tanto radios como los teléfonos podían ser intervenidos, así que, solo en casos de emergencia, se comunicaban a través de los animales. El hecho de que acabaran de aparecer significaba que Mónica y Sibila habían logrado escapar del peligro. Thea respiró aliviada y dejó entrar a los dos animales, y Greta no perdió tiempo en leer las notas que traían atadas y le pasó la información a Thea. Le habló de la partida de dardos en el casino subterráneo y la batalla en el edificio a oscuras. Luego describió cómo habían vencido a su enemigo aún no identificado. Y eso es todo, terminó. Thea no pudo evitar dar otro suspiro. Son increíbles, respondió. Lo consiguieron. Derrotaron a sus oponentes. Estaban en un país extranjero, sin saber cómo era su enemigo, y las chicas los habían derrotado por su cuenta. Thea estaba abrumada por lo rápido que sus compañeras de equipo estaban mejorando. Tal y como esperaba, Greta sintió con calma. Mónica y Sibila tienen extraordinarias habilidades físicas. Con Sara y Elna como apoyo, sabía que serían capaces de superar casi cualquier obstáculo. Ese sí, tienes razón. Supongo que no debería sorprenderme, y con todo eso, han estado a la altura de mis expectativas a la perfección. Lo que sorprendió a Thea no fue solo el fantástico resultado que acaban de obtener los escuadrones de operaciones y especialistas. También era el hecho de que Greta lo había visto venir. En general, era ella quien había decidido dónde desplegar los equipos sobre el terreno. Los asesinos habían ido tras ellas tal y como Greta quería, y gracias a que los miembros del escuadrón de especialistas habían podido interferir, Tomosi había conseguido darles la vuelta a las tácticas de sus enemigos. La forma en que ella las había asignado sus ubicaciones y había considerado la sinergia entre cada dúo respectivo era fenomenalmente impecable. Siempre pensé que Mónica estaba por encima de todas nosotras, pero ahora Thea se daba cuenta de lo equivocada que estaba.
Resultó que había otra chica en el equipo cuyos talentos eran igualmente enormes. Greta no tenía esa habilidad cuando Thea la conoció. Sí, era ingeniosa y todo, pero entre su físico frágil y su androfobia, no era de extrañar que la hubieran expulsado de la academia. Algo debió provocar ese cambio. Algo, como haber tenido un encuentro tan intenso que puso su mundo patas arriba. Mientras Thea se encontraba sentada y sin hablar, Greta seguía atenta. Sin embargo, sigo preocupada por Lily. Deberíamos enviar a las demás para que se reúnan con ella. Todavía sabemos muy poco, y si no nos preparamos para lo inesperado, las cosas podrían ponerse feas rápidamente. Ti tienes razón. Me comunicaré con ellas por radio. Si logras localizar al jefe, también ponte en contacto con él. Thea se dirigió al aparato de radio que había en un rincón de la habitación. Se sentía aliviada de que sus amigas estuvieran bien, pero esa era solo una de las emociones que golpeaban en su corazón. Es casi gracioso lo patética que soy. Sus compañeras de equipo estaban arriesgando sus vidas, y ella estaba sentada en su apartamento a salvo sin hacer nada más que seguir las instrucciones de Greta. Era una situación lamentable. Se mordió el labio y se puso a operar la radio. Por ahora, tengo que hacer lo que hay que hacer. Me mantendré al margen y me aseguraré de no serle un estorbo a Greta. No le quedaban opciones. Todas las demás habían mejorado sus habilidades y la habían dejado atrás, y este era el único papel que podía desempeñar. En el momento en que fue a encender la radio, el teléfono del centro de la sala empezó a sonar. ¿Estamos recibiendo una llamada? Se le congelaron los dedos. ¿De quién? Sea quien sea, debe ser urgente. Greta también miró el teléfono con intriga. Tal vez alguien tenía nueva información. Thea desatendió la radio y descolgó el auricular. Inmediatamente la saludó una voz alegre. Hola, soy yo, era Annette. Lo último que habían oído era que estaba con Lily. ¿Qué pasa?, preguntó Thea. Seré breve. La policía nos pisaba los talones, así que Hanazo 1 y yo tuvimos que correr un rato. Nos metimos en un pequeño lío, pero acabé escapando. Bien, es bueno oír eso. Parecía que esas dos también lo habían logrado. Si el lío en el que se habían metido era lo suficientemente pequeño como para que pudieran escapar, entonces bien está lo que bien acaba. El trabajo en equipo de Annette y Lily también debía de ser impresionante. Pero si ese era el caso, ¿por qué la llamada? Las siguientes palabras que oyó Thea sonaban casi perturbadoramente alegres. Y ahí fue cuando una docena de asesinos vinieron tras nosotras. ¿Una docena? Thea gritó del susto, y Greta, que escuchaba a su lado, también lo hizo. Según los informes, sus atacantes habían sido tan formidables que se necesitaron 2 chicas para derrotar a cada uno de ellos, e incluso así, los combates estuvieron muy reñidos. Para conseguir la victoria había sido necesario sobrevivir a más de un roce con la muerte. Enfrentarse a 12 oponentes a la vez sería un boleto sin retorno al matadero. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener que mantenerlos ocupados? Espera, recapitulemos un poco. Estás a salvo ahora, ¿verdad? ¿Dónde está Lily?, preguntó Thea, incapaz de evitar referirse accidentalmente a Lily por su nombre real. La respuesta de Annette no se hizo esperar. Los distrajo para que yo pudiera escapar. Ahora está ganando tiempo. ¿Ella hizo qué? La cosa es que, ella no va a durar mucho. Lily estaba luchando por su cuenta. Ella había confiado la información a Annette, y ahora estaba poniendo su vida en juego para detener a sus enemigos. Enviaré a las otras de inmediato. Solo asegúrate de sobrevivir hasta que lleguen a... Eso es lo que ella quería que te dijera, dijo Annette. Es muy probable que las demás estén pasando por lo mismo. La radio zumbó. Era la señal de emergencia, la forma en que sus compañeras podían pedir ayuda si la necesitaban tanto como para arriesgarse a que interceptaran su mensaje. 2 luces estaban encendidas. Una era blanca y la otra azul. Thea, murmuró Greta, son llamadas os de Sibila y Mónica. Eso bastó para que Thea se pusiera pálida como una hoja de papel. Ahora entendía lo ocurrido. Se habían enfrentado a un adversario para el que no estaban preparadas. ¿Quiénes eran esas personas que estaban dispuestas a perderlo todo para entrenarse, que cumplían órdenes sin vacilar, que intentaban suicidarse cuando perdían y que contaban con sus aliados para aplastar a sus enemigos después? La única manera de que alguien pudiera hacer todo eso era abandonando por completo su humanidad. Era como si fueran soldados. No, era más que eso, como si fueran hormigas, dispuestas a abandonar sus propias vidas para servir a su gobernante. Era ese el poder de Murasaki. Si una docena de asesinos llegaban a 3 lugares a la vez, eso significaba que tenía que haber al menos 36 de ellos. Esa cantidad aturdía la mente. Si realmente eran tantos, era motivo de desesperación. Tomoshima no tenía ninguna posibilidad contra un número así. ¿A cuántos se enfrentaban? Thea empezó a hacer números sobre el peligro que corrían. Tenía que averiguar cuán grande era la lista de sus oponentes. Eran 30.
40. O peor aún, 50. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.